O peche desta rúa está a despertar as críticas dunha gran parte da cidadanía. O obxectivo desta medida, segundo o goberno local, é facilitar o acceso e a saída dos alumnos deste colexio. Así e todo, moitos pontevedreses creen que este é un paso máis cara á peonalización definitiva da avenida. O Partido Popular de Pontevedra fíxose eco esta mañá destas queixas. Os populares creen que unha decisión unilateral é insusta. Están convencidos de que o Concello está utilizando a pandemia como unha excusa do que eles consideran unha decisión política. Si el problema es que durante media hora los niños pueden tener aglomeraciones, lo que tiene que hacer el Concello es destinar los medios, los recursos humanos, por ejemplo, enviar a la policía local, para que en esa media hora no se produzcan aglomeraciones o cortar la calle si quieren media hora. No tiene lógica que se corten 24 horas, ni siquiera tiene lógica que se mantengan estos cortes los fines de semana o los días no lectivos. Por lo tanto, yo creo que es una decisión tomada en base, o según dicen ellos, a una pandemia para evitar un problema, cuando lo que realmente están tomando es una decisión política utilizando como excusa la pandemia. Os populares denuncian a falta de consenso por parte do goberno municipal á hora de adoptar esta medida e critican que o Concello non tivese en conta a opinión dos veciños e dos comerciantes. Los pontevedreses les tiene que llamar la atención que después de 7 meses de pandemia en los que no se ha tomado ni una única medida de relevo sobre el COVID-19, la primera medida que se tome para solucionar la pandemia sea el cierre al tráfico de una calle, de una arteria principal. Les puedo decir, desde que soy presidente del Partido Popular de Pontevedra, nunca he tenido tantas llamadas, ni yo ni mis concejales, nunca he tenido tantos mensajes, nunca ha venido tanta gente a la sede, nunca se han puesto en contacto tantas asociaciones para pedirnos amparo ante una decisión absolutamente injusta y que va a ser negativa, lo vemos todos, para el comercio local. Rafa Domínguez aproveitou esta rolda de prensa para pedir de novo un estudo do estado do tráfico na cidade. Unha petición que o Partido Popular se realizou nun pleno municipal e que foi rexeitada polo propio goberno. La propuesta es retomar un estudio serio en el que podamos ver las alternativas que tenemos que tomar desde el Partido Popular. Pero desde luego cerrar a día de hoy sin alternativa la principal vía de entrada en Pontevedra para toda la gente que viene del Salnés me parece desde luego lo menos adecuado, sin duda. Ante o rexeitamento demostrado por parte de moitos pontevedreses a esta medida, Rafa Domínguez adiantou hoxe que o seu partido está a traballar en diferentes accións para tratar de resolver esta problemática canto antes.